15.123. El brazo AB tiene una velocidad angular constante de 16 radianes sobre segundo en sentido en contrario de las manecillas de reloj. En el instante en el que θ es igual a 90 grados, se nos pide determinar la aceleración del collarín D y también se nos pide la aceleración del punto medio G de la barra BD. Ejercicio de la unidad 15 del libro de mecánica vectorial para ingenieros en la 9ª edición, y aquí vamos a tratar lo que es la aceleración de un cuerpo rígido. En general vamos a aplicar lo que es la velocidad absoluta y relativa y también lo que es la aceleración absoluta y relativa. Vamos a empezar con el problema y nos está dando inicialmente que el θ que vamos a utilizar es de 90 grados. Aquí nos está dando un θ que es más o menos de 45. La cuestión es que está inclinado y nosotros tenemos que usar que es θ igual a 90. Nos está dando una velocidad angular constante entre A y B, muy importante que sea constante, de 16 radianes sobre segundo, y vamos a plantearlo de una vez de manera vectorial. Y si está de manera antihoraria, pues sabemos que el vector K apunta hacia afuera de la hoja. Vamos a determinarlo como K positivo. Vamos a hacer un pequeño diagrama de la situación, y debido a que aquí nos está diciendo que son 90 grados, tenemos aquí el punto A, aquí vamos a tener la barra de B hacia D, y aquí tenemos ya lo que son los puntos en cuestión. Analizando los datos, pues tenemos aquí el antihorario y vamos a plantear lo que es la aceleración en el punto D, que es lo que nos está pidiendo inicialmente. Entonces, ¿a qué es igual la aceleración en el punto D? Y bueno, la aceleración en este punto viene dada por la aceleración en otro punto con el que se relaciona la barra, y sería entre D y entre B. No podemos hacerlo entre A porque no están relacionadas directamente. Entonces vamos a plantear que es igual a la aceleración en B. A esto le vamos a sumar la velocidad angular con su respectivo vector en K. Y aquí, ojo, que es un producto cruz, no una multiplicación simple. Vamos a hacer producto cruz con un vector de posición relativo, en este caso de D respecto a B. Vamos a restarle una velocidad angular al cuadrado, aquí sí es una multiplicación normal, por un vector de posición que sería el mismo que ya planteamos anteriormente. Entonces, básicamente aquí tenemos la ecuación fundamental que vamos a trabajar para encontrar la aceleración en D. Empezamos a trabajar la ecuación y vamos a plantear la aceleración en D, y nos pide inicialmente la aceleración en el punto B. Y en este punto B, debido a que hay datos suficientes, vamos a plantearlo como una ecuación sencilla. La aceleración en el punto B es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces nos queda que la velocidad angular, pues aquí nos está dando que de manera antihoraria y es de 16, y a esto le vamos a multiplicar el radio, que en este caso son 3 pulgadas, y que no se nos olvide el cuadrado, y esto nos va a dar un valor de 768 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Debido a que estamos trabajando con vectores, pues a esto hay que darle una dirección, y la aceleración en B, debido a que esto se está moviendo, digamos, hacia la izquierda, podríamos decir o caer en el error de que esta aceleración va en menos i, pero hay que analizar de que aquí nos está ofreciendo una velocidad angular constante, por lo que si nosotros pusiéramos aquí una coordenada en i, estaríamos hablando de una coordenada tangencial, y como aquí no hay una velocidad variable, pues solo existe una aceleración normal, y esa componente va en j. ¿Y en j qué? En j negativo, porque la componente de aceleración normal va siempre radial y hacia el centro. Entonces tenemos aquí 768 unidades en j, pero aquí en j negativo. Entonces aquí ya tenemos otro punto resuelto, y ya podemos irlo planteando aquí en la ecuación, y tenemos aquí menos 768 en j. Seguimos avanzando y aquí vamos a sumar lo que es la aceleración angular,
entre D y B, que no la tenemos por el momento, pero vamos a plantear su vector. Y aquí tenemos el producto cruz. ¿Qué es ese producto cruz? Es un vector de posición que va desde B hacia D. Importante que vaya siempre del denominador hacia el numerador, porque el denominador a nosotros nos está definiendo un eje de rotación fijo. Entonces vamos a plantearlo que de D hacia B, ¿cuáles son las coordenadas? Perdón, de B hacia D. Entonces vamos a dibujar aquí un pequeño triángulo. Vamos a decir que entre B y D, pues vamos a tener un cierto ángulo. Si de aquí a aquí tenemos 6 unidades, pues de D hacia B tenemos 3. Entonces nosotros tenemos aquí 10 unidades en la hipotenusa, y rápidamente nosotros sabemos de que sería seno inverso de opuesto entre hipotenusa, pues a nosotros nos va a dar que la diferencia entre este y este sería seno inverso, y nos daría un ángulo de 17 puntos, vamos a ver, aproximado 41 grados. 17.41 grados. ¿Qué hicimos aquí? Pues encontrar lo que es el ángulo que hay entre B y D. Cosa sencilla. Para plantear el vector de posición, entonces vamos a ponerlo aquí, que son 10 unidades coseno de 17.4 grados en Y, sumado la posición en Y, que sería 10 seno de 17.4 en J. ¿Y qué nos restaría? Pues nos restaría poner la diferencia de la velocidad angular al cuadrado entre D y B. ¿Y cómo encontramos nosotros la velocidad angular entre D y B? Para encontrar la velocidad angular entre D y B, nosotros vamos a aplicar lo que es el tema anterior, que sería velocidad absoluta y relativa en el movimiento plano general. En esto pues no pienso abundar mucho, debido a que al día de hoy he realizado unos 4 ejercicios ya, y pues los he grabado y los he subido. Vamos a dejar la lista por aquí, pero de igual forma lo desarrollé aparte para no dejarlo sin mencionar. Aquí le pueden poner pausa y copiarlo, y lo único que hice fue plantear la velocidad en D es igual a la velocidad en B más la velocidad relativa de D respecto a B. Descompusimos el vector de posición relativo, es el mismo debido a que estamos tratando el mismo vector aquí, la misma barra. Igualé lo que son las componentes en Y, en J sería aquí, y en Y, y resulta que a nosotros nos da una velocidad angular de D a B igual a 0. ¿Qué interpretación podemos darle a que aquí nos dio una velocidad angular de 0? Pues si nosotros nos fijamos entre la barra y la parte B y D, nosotros tenemos que en este punto la velocidad se dirige hacia la izquierda, y en el punto D también se dirige hacia la izquierda. Aquí está, este movimiento en D está estrictamente ligado a este eje X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando todos los puntos de una barra o cuerpo rígido se trasladan a la misma velocidad y a la misma dirección, pues quiere decir que solo existe traslación, por lo que no hay rotación. Entonces es lógico y sí tiene sentido de que la velocidad angular de esta barra pues nos haya dado 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nosotros en la velocidad angular lo podemos hacer 0, puesto que no existe una velocidad angular. Para encontrar, por si se preguntan, lo que es la velocidad en B, pues es sencillo, nosotros multiplicamos W por R. Aquí lo hice con vectores, pues nos da menos 48 en Y. Y eso sería todo para la parte de la velocidad angular. Entonces, ya tenemos aquí planteado, y vamos a seguir avanzando, y tenemos la aceleración en D es igual, y vamos a ordenar aquí 768, a ponerlo en J grande. Vamos a hacer el producto vectorial importante, que no es una multiplicación normal. Vamos a hacer 10 coseno de 17.41, creo que nos dio, ¿sí?
y esto nos da 9.54 más o menos. Entonces vamos a plantear aquí 9.54 unidades. Positivo con positivo nos da positivo, K por I nos da J, y el positivo que teníamos pues se conserva. Y vamos a plantear aquí lo que es la aceleración angular, caso contrario al que sigue, porque nos está dando 10 seno de 17.41 y esto nos da aproximadamente 3 unidades. Planteamos las 3 unidades y decimos K por J es I, pero I negativo, por lo que el positivo del producto normal se pierde debido al producto vectorial. Entonces planteamos aquí nada más otra incógnita, que sería siempre la aceleración angular. Tenemos ya 3 términos ahí. ¿Y qué sigue? Pues vamos a igualar I con I y J con J. Todos los términos en I de aquí se igualan a los términos de I de esta parte de la ecuación. Entonces aquí yo no he planteado todavía la aceleración en D, en qué dirección va. Pero si observamos bien, aquí el problema nos está proporcionando de que se está regida por esta barra de aquí. O sea que se va a mover sí o sí en el eje X. O sea que tiene esa restricción. Entonces aquí vamos a poner I, positiva o negativa. Bueno, nosotros ya sabemos que va hacia la izquierda. Podemos colocársela aquí de una vez. No importa realmente, porque si la dejamos positiva o negativa, al final la respuesta nos va a corroborar si estamos en error o estamos en acierto. Entonces empezamos igualando I con I y J con J. Para la parte de J, nosotros tenemos que aquí no hay ninguna J. Entonces 0 es igual a, aquí encontramos una, que es la primera, menos 768, no tiene incógnita. Y vamos a encontrar otra J aquí, si existe, más 9.54 por la aceleración angular. Despejando, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar, pues despejando, aquí nos va a quedar que la aceleración angular entre D y B, pasando este para allá y pasando a dividir el 9.54, pues nos queda un aproximado de 80.50 radianes sobre segundo al cuadrado. Ojo que nos está quedando un signo positivo aquí, y aquí los signos vaya que tienen relevancia. Quiere decir de que son 80.50 unidades en K. Esto nos da a entender de que va en este sentido la aceleración de D a B. ¿Qué más podemos obtener? Podemos obtener igualando I es igual a I, y aquí tenemos el negativo aceleración en D. Ya les dije que podemos plantearlo positivo o negativo, no importa. Al final la respuesta nos va a decir si estamos en error o en acierto. ¿Qué unidades en I tenemos aquí? Pues solo tenemos, a ver, esta de aquí, menos 3 por la aceleración que ya encontramos de hecho. Y entonces la aceleración en D sería menos 3 por los 80.50. Y esto que nos va a dar, vamos a ver, 3 por 80.50 nos va a dar 241, bueno, casi 242 negativo. Entonces la aceleración en D nos va a quedar 242 pulgadas sobre segundo al cuadrado. ¿Y en qué dirección? Pues en dirección de negativo I. Entonces ya tenemos lo que nos estaba pidiendo el problema, que es la aceleración en D. Ya tenemos que son 242 unidades en I negativo. Lo que hablamos al inicio sobre el signo aquí, para que quede claro, aquí yo lo planteé positivo, y cuando yo desarrollé la respuesta pues me dio que es negativo. ¿Qué quiere decir? Como yo lo planteé hacia la derecha, y aquí la respuesta me dice no va hacia la derecha, sino que va al contrario de lo que yo lo planteé. Si yo lo hubiera planteado negativo como lo había puesto aquí, pues la respuesta me hubiera dado positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que me está afirmando de que yo lo asumí correctamente.
Entonces ya tenemos la aceleración en D y vamos a pasar al siguiente paso. Nos está pidiendo la aceleración lineal del punto D que está en medio de la barra de B a D. Para trabajar lo que es la aceleración en el punto D, yo lo puedo relacionar con este punto o con este punto, ya sea con B o con otro punto, cualquiera que esté en contacto. Yo lo voy a relacionar de nuevo con B por conveniencia, debido a que ya tenemos un dato conocido. Entonces vamos a plantear que la aceleración en el punto G es igual a la aceleración en B más la aceleración en G respecto a B, de manera teórica, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a descomponer la aceleración en G es igual a la aceleración en B más lo mismo que tenemos acá arriba, la velocidad angular, el vector de posición, tenemos lo mismo que teníamos arriba, solo que esta vez cambia el vector de las coordenadas. Entonces empezamos a sustituir aceleración en G. Teníamos la de B, pues ya la teníamos, ya la habíamos encontrado, 768 en J negativo, más la velocidad angular. Vamos a multiplicarla. El vector de posición, esta vez en vez de ser 10, se parte a la mitad. Ya serían 5 aquí en la hipotenusa, ¿verdad? Entonces viene siendo lo mismo, 5 coseno de 17.41. Bueno, no lo voy a copiar entero. Más 5 seno de 17. Lo pongo 17, nada más por facilidad. Este en J, este en I. Y de nuevo, la velocidad angular que hay que restar aquí, que es de D a B, pues es 0, sigue siendo 0. Porque aunque sea un segmento de barra distinta, nosotros sabemos de que cuando está girando alrededor de un punto fijo, todos los elementos desde aquí en delante tienen la misma velocidad angular. Por lo tanto, si esta parte tiene 0 de velocidad angular, esta parte también tiene, debido a que están girando alrededor de un mismo eje. Entonces vamos a desarrollar lo que es el producto vectorial aquí. Menos 768 J, ya lo sabemos. 5 coseno de 17, ¿cuánto es? Más o menos. Vamos a plantearlo aquí. Menos 768 en J, más una velocidad, una aceleración angular, que por cierto, aunque esta vez es de G a B, debido a lo que ya acabamos de explicar, si tiene la misma velocidad angular toda la barra, pues también va a tener la misma aceleración angular. Entonces, esta que tenemos aquí, que es entre G y B, pues vale también para la que habíamos encontrado aquí, que es 80.50. Entonces planteamos más 80.50 en K, hacemos el producto cruz, 5 coseno de 17 es 4.76 en I, y 5 seno de 17 es 1.5 en J. Que resta ahora sí hacer lo que es el producto vectorial, y la aceleración en G es igual a menos 768. Aquí vamos a multiplicar 80.50 por 4.76 y nos da en unidades 384. K por I es J positivo, por lo que el más y más de la operación normal se mantiene. Vamos a seguir multiplicando. Ahora 80.50 por 1.5 nos da en unidades 120.7. K por J es I, pero I negativo, por lo tanto el más y más de la operación normal se pierde. Y aquí es negativo, corrijo, negativo esta parte. Entonces vamos a igualar. Lo voy a arreglar para que no quede ese manchón ahí. Menos 768 más 384 en J, menos 120.7 en I. Debido a que aquí nos queda nada más las componentes solo para sumarlas, entonces vamos a sumar la aceleración en G. Vamos a sumar lo que es las componentes en J. Aquí hay una J, aquí hay otra J. Vamos a sumarlas nada más. Nos queda 120.7 en I y nos queda menos 384 en J. ¿Qué es lo que hicimos? Pues esta J solo la copiamos y restamos. Vamos a ver. Menos 768 menos más
384 y nos da efectivamente los 384 en J negativo. Ya tenemos aquí la aceleración en G que nos está pidiendo en sus respectivas coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está hecho el problema. Aquí nada más nos resta, podemos sacar la magnitud, y la magnitud se obtiene haciendo 120.7 al cuadrado más 384 y nos da un total, y vamos a hacer la raíz cuadrada, nos queda 402.7. En magnitud nos queda 402.7 que hicimos, elevar al cuadrado y poner la raíz, lo básico, ¿verdad? Y ahora vamos a plantearlo y nos queda un vector más o menos así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la coordenada negativa en Y, tenemos la coordenada en J negativa y el ángulo lo tenemos en esta parte. Para sacar el ángulo, puesto que nos piden como vector tanto la magnitud como la dirección, vamos a hacer tangente inverso es igual a la coordenada tangente es igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto es la coordenada en Y, que serían los 384 en este caso, entre la coordenada, la siguiente que es la de 120. Entonces vamos a hacer el tangente inverso y nos quedaría que sería un ángulo aproximado de 72.5 grados.